Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chilevisión Noticias, un programa dedicado a temas sobre calidad de vida y salud. En nuestro primer bloque vamos a abordar una problemática a veces desconocida en la ciudad, pero que preocupa y puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores del campo chileno. Es el uso de herbicidas en la agricultura, cuyos componentes químicos en algunos casos pueden incluso llegar a nuestras mesas y también, por supuesto, lastimar. Pero quienes están más expuestos a esta situación son quienes manipulan estos químicos. Así que hoy vamos a hablar de uno en particular, el glifosato. Veremos un reportaje sobre las consecuencias de su uso y tendremos una entrevista para abordar la materia. Luego vamos a ver una tendencia que cada día se toma más espacios en la ciudad, que genera comunidad y al mismo tiempo entrega una alimentación saludable. Son los huertos urbanos, donde personas se congregan en medio de la capital a realizar su propia producción de verduras, frutas y hortalizas, haciendo que la naturaleza retome parte de su espacio en esta jungla de cemento. Veremos también un reportaje donde vamos a hablar con estos agricultores urbanos y tendremos una entrevista con un experto que nos va a dar consejos de esta actividad. Y por último, en el tercer bloque vamos a recordar la sección de Poder Natural de nuestro noticiero matinal. Hoy vamos a ver los beneficios de la protagonista de la ensalada, la lechuga. Con esto damos comienzo a Vivir Mejor en Chilevisión Noticias. Comencemos revisando el primer reportaje que se realizó en marzo de 2019, que ahonda en un tema preocupante. Ya les contaba los peligros que puede traer para la salud el uso y la mala manipulación de glifosato. Por excelencia es el herbicida más utilizado en todo el mundo para matar la maleza. Ese año en Estados Unidos y también en Europa se debatía en torno a su permiso para seguir en el mercado. Y en Chile, investigadores evaluaban la conexión que tendría con una serie de enfermedades, entre ellas el cáncer. Vamos a ver este reportaje realizado por Carolina Vera. Los elementos que vamos a ocupar para la aplicación del herbicida, que es el glifosato, ocupamos nosotros acá traje de agua, mascarilla, las botas. Eso es lo que ocupa usted ahora, pero por año... Por año no lo hacíamos. La IARC, la Agencia Internacional para determinar si un asunto es cancerígeno o no, lo clasificó como probablemente cancerígeno. En nuestro país debieran adoptar planes urgentes para la prohibición del glifosato. Nos tiene que dar la pauta y nos tiene que dar el aliento para que nosotros difundamos más esta información y la gente en verdad tome conciencia de que estamos siendo fumigados. Su nombre quizás le resulte poco familiar, pero lo cierto es que el glifosato está presente en la vida de miles de jardineros, trabajadores agrícolas y todos quienes estén a su alrededor. Son trayectos cortos, espacios pequeños que yo aplico. Pero la gente me dice, oiga, ¿tíreme matamaleza? Claro, le digo yo, pero ellos no saben lo que tiene el matamaleza. Han reaplicado este herbicida por más de 10 años, la mayor parte del tiempo sin mayores precauciones. Hoy quiere hacer el ejercicio de ponerse un traje de seguridad. Tarda solo 4 minutos, tiempo que muchas veces prefiere ahorrarse para seguir trabajando. Es flojera de no colocarse el traje para seguir avanzando. Pero con el tiempo uno sabe que eso es malo. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mr. Johnson? Answer, $250 million. El 10 de agosto del año pasado fue un día histórico. Dwayne Lee Johnson puso en jaque al gran gigante de los agroquímicos. Monsanto fue declarado responsable por un jurado de California del cáncer terminal de este jardinero de 46 años que durante 6 aplicó 2 herbicidas de la compañía, ambos a base del polémico glifosato. I'm glad to be here to be able to help, but the cause is way bigger than me. We will
would like to know, first of all, how is Mr. Johnson? We know that he's under chemotherapy these days. Chemotherapy, yeah, he's on ongoing treatment. He's still upright, he's still walking around, and Lee's one of the most positive people that I know. Contactamos a uno de sus abogados en Estados Unidos. Timothy Litzenburg nos cuenta que durante 3 años y medio trabajaron para conseguir evidencia científica y documentos que avalaran sus acusaciones. Lee, como llama a su cliente, dice, utilizó los productos Roundup y Ranger Pro hasta 30 veces en un año. Jamás fue advertido de los riesgos de cáncer. Riesgos que habrían sido informados a la compañía y que jamás traspasaron a los consumidores. The most powerful thing is always, the plaintiff's own testimony and the internal documents from Monsanto. And so that's how we put on the case of what Monsanto did, is by just using their own documents, their own emails against them, because they can't argue with their own documents. We actually called Monsanto on 2 separate occasions to ask them about his cancer after he'd gotten cancer. And they told him, no, there's no connections. Este es el primer caso que relaciona el cáncer con el glifosato y la primera demanda contra Monsanto que llega a juicio, un caso que se basó en un informe de 2015 de la Organización Mundial de la Salud que advierte que este componente químico es posiblemente cancerígeno para los humanos. En Chile existen actualmente 36 plaguicidas a base de glifosato, ninguno advierte de los efectos crónicos, solo mencionan intoxicaciones agudas. El glifosato debiera ser prohibido. Nosotros pedimos la prohibición, pero si no estaban en condiciones de hacer esa prohibición del glifosato, pedimos que por lo menos hubiera un plan de eliminación del glifosato, como lo están haciendo países importantes de la Unión Europea, como es Alemania y Francia. Acá en el Hospital de Molina, en la 7ª región, un grupo de investigadores lleva adelante un estudio inédito en nuestro país. Descubrir las causas de una serie de enfermedades, entre ellas el cáncer. Una de las líneas investigativas es precisamente analizar el vínculo que existe con el mundo agrícola y de qué forma influye el estar expuestos a una serie de plaguicidas. ¿Cuál es la situación que tienen acá en Molina, director? Bueno, actualmente la región tiene uno de los estándares y porcentajes más altos de cáncer del país. Y esta fue una de las principales razones para elegir Molina, donde el cáncer de estómago es el gran protagonista. Lo ha sido así desde los 90, aseguran los investigadores de las 3 universidades que llevan adelante el proyecto Mauco. Existe esta línea investigativa que se está viendo acerca de los agroquímicos y cómo pueden asociarse a enfermedades crónicas. Se están obteniendo muestras también, tanto de ambiente, agua. Es el primer estudio de este tipo en nuestro país y Latinoamérica. Serán resultados propios de la población chilena. Hasta ahora lo que se sabe es en base a investigaciones internacionales. El estudio ya lleva 5 años, serán 10 en total. Más de 8.000 personas han sido examinadas gratuitamente y se espera llegar a las 10.000. ¿El glifosato, usted lo ocupa, no, la gente alrededor suyo lo ocupa? Sí, pues, en la casa se ocupa y la gente de alrededor igual. ¿Y toman alguna precaución cuando lo aplican, por ejemplo? Rara vez. Nunca. Actualmente se están gestionando, revisando, haciendo seguimiento a 1.000 personas, ya, de las cuales en los últimos años han muerto 90. El padre de Gabriel es parte de esa lamentable estadística donde el cáncer es la principal causa de muerte. El día 21 de septiembre él nos dio como el diagnóstico de mi papá, que era un cáncer de colon en etapa 4. Fue fatal, pues, o sea, no alcanzó a durar ni 2 meses. Francisco trabajó toda su vida en el campo, en viñas y huertos, aplicando plaguicidas, como consta en esta carpeta que encontraron. Gabriela asegura que dentro de todos los químicos, el glifosato es parte de la lista. Antiguamente, muchos años atrás, él no utilizaba nada de protección. Siempre estaba expuesto. Siempre estaba expuesto, siempre. Yo ahora que tomé esta carpeta, me di cuenta de lo que mi papá estaba expuesto. Entonces yo a esto asocio en parte esa enfermedad.
En el proyecto Mauco trabajan varias hipótesis para esta y otras enfermedades, una discusión en la que reconocen el glifosato no es un extraño. El glifosato podría alterar las señales hormonales dentro del cuerpo, que son reguladoras de muchos procesos, y algunos cánceres asociados a hormonas podrían ser más riesgosos en teoría. La doctora Ferrecho, epidemióloga especialista en cáncer a cargo del proyecto Mauco, habla de la exposición como un factor clave, pero también advierte de los riesgos en la alimentación. Los productos, dice, que más residuos de glifosato tienen son los cereales y las legumbres. Cuando está plantado lo rocían con glifosato para que se muera, se seque y sea más fácil sacar el poroto, por ejemplo. Cuando tú fumigas o cuando tú tiras líquido, ya como un herbicida, obviamente se absorbe a través de filtración de la tierra y se va a las napas. Y hoy día las napas son obviamente las que están alimentando de agua potable a las ciudades, a los pueblos. El proyecto Mauco espera contribuir con sus resultados al debate que hoy se da en Chile y el mundo, donde hay voces potentes en pie de guerra contra el glifosato. Una de ellas, la propia Erin Brockovich, quien se hizo conocida tras ser interpretada por Julia Roberts en su lucha contra la contaminación de aguas subterráneas. En este caso en particular nosotros hemos recibido antecedentes de la empresa y hemos concluido que particularmente este plaguicida al menos si se utiliza con los equipos de protección personal adecuados, reviste un riesgo mínimo para la salud. Because there are other carcinogenic ingredients that Monsanto puts into Roundup, not just glyphosate. Monsanto has been able to influence governments all around the globe for many years to keep their products on the market, but I think these governments are going to be under increasing pressure from their constituents when they hear about things like this. Mientras Dwayne Lee Johnson sigue luchando contra el gigante Monsanto, hoy propiedad de la alemana Bayer, que apeló a la justicia consiguiendo rebajar el monto de la condena, uno que aún no llega a los bolsillos de este hombre. Sus abogados siguen trabajando para llevar más casos a la justicia. Lee was a special story. He was a great plaintiff, but there's just in my office we have hundreds of people like him, and across the country there's thousands of cases. Mientras el mundo sigue su debate si prohibir o no el uso del glifosato, lo cierto es que hoy se exige que al menos la población sea advertida de los posibles efectos cancerígenos de este químico, tal como ocurre, por ejemplo, con el cigarrillo, una alerta que puede marcar la diferencia hasta que se conozcan nuevos estudios. Advertir e informar es una responsabilidad que por ahora sigue siendo tarea pendiente en muchos países del mundo y Chile no es la excepción. Para conversar un poco más de esta situación, vamos a tomar contacto con Fernanda Cavieres, doctora en toxicología de la Universidad de Valparaíso. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti por contestar nuestra invitación. Bueno, primero cuéntame un poquito qué investigaciones han avanzado en torno a este tema de los herbicidas, sobre todo de este químico que hablamos en particular. ¿Se han visto quizás avances en este tema considerando el peligro que puede causar para quienes manipulan este químico? El tema del glifosato es un tema súper interesante para los toxicólogos porque es un tema bien controversial. Es decir, no hay un acuerdo entre todos los toxicólogos sobre su potencial toxicidad. Y cuando hablamos de toxicidad yo me atrevería a distinguir dos tipos de toxicidad. Una tiene que ver, no solamente para el glifosato, sino que para cualquier compuesto químico, uno puede exponerse a las sustancias químicas en un periodo de tiempo muy cortito. Y si la dosis es suficientemente alta, te va a generar un tipo de toxicidad que se llama toxicidad aguda. Si tú te intoxicas con glifosato u otro herbicida, lo más probable es que esa toxicidad aguda sea más bien del tipo intoxicación gastrointestinal. Te va a generar dolor de intestinal, dolor de estómago, posiblemente haya náuseas, diarreas, vómitos quizás, pero en general se asume que la intoxicación no maneja otro grado de severidad. Por supuesto va a depender de la dosis, ¿no? Mientras más uno consuma de cualquier producto, mayor va a ser la severidad, la magnitud de la intoxicación. Pero donde la cosa se pone entretenida con glifosato es en otro tipo de intoxicación que tiene que ver con la intoxicación crónica. Esa es cuando tú te expones a una molécula durante un periodo de tiempo prolongado,
Y lo que significa prolongado no está tampoco muy claro. Puede ser varios meses, así como pueden ser varios años. Y este tipo de intoxicación no requiere de dosis altas, sino que requiere de dosis muy chiquititas. En el fondo, que durante mucho tiempo tú te expones y estas concentraciones o dosis chiquititas empiezan a causar un daño. Para el glifosato, la controversia ocurre porque no, de acuerdo a un grupo de toxicólogos, y esto tiene que ver con comisiones de estudio internacionales, para algunos de estas comisiones no parece que haya o una evidencia muy poderosa de que el glifosato sea carcinogénico, mientras que para otro grupo la evidencia sí existe. Y esto tiene ramificaciones tan importantes como que, por ejemplo, en Estados Unidos hay todo un movimiento para demandar a las empresas que producen glifosato por ser, de acuerdo a esta postura, que el glifosato sería causante de cáncer en trabajadores que manipulan este tipo de productos. ¿Ya? Ahí hay una controversia bien grande. Claro, eso ocurre en Estados Unidos, Fernanda, pero ¿qué pasa acá en Chile? ¿Hay alguna, no sé, alguna normativa que quizás prohíba el uso de este químico, o acá en Chile en realidad no tenemos como una legislación respecto a este tema? Sí, a ver, escucha, a mí me dijeron que íbamos a hablar de herbicidas en general, así que no miré bien el tema del glifosato en específico. Te lo puedo mandar después por correo. Yo entiendo que hay ahí una cosa que se está trabajando, pero no la tengo muy clara. Vale. Yo sé incluso que hay, de nuevo, estas agrupaciones de consumidores están juntando trabajadores expuestos a herbicidas, específicamente glifosato, para saber si acaso se puede hacer el mismo tipo de demanda que se hizo en Estados Unidos. Ahora, ojo, una demanda judicial o una sentencia judicial no es necesariamente lo mismo que una sentencia toxicológica. ¿Ya? La sentencia toxicológica evalúa evidencia científica y con un peso súper riguroso de cómo los estudios son hechos y cómo son interpretados y los modelos en los cuales se hacen los estudios. ¿Ya? En general, la evidencia viene de modelos experimentales, ya sea animales o estudios in vitro, y muchas veces esa interpretación para saltar al ser humano es la que empieza a generar los conflictos y las diferencias de opinión entre las comisiones que analizan los datos. Vale. Fernanda, y si hablamos de los herbicidas, ¿cuál es la recomendación en general para quienes los manipulan? Me imagino que quizás hay algún traje o alguna medida preventiva a quienes trabajan con este tipo de compuestos. Sí, a ver, la verdad es que los herbicidas, como bien lo mencionabas tú, son parte de un grupo mucho más grande de productos que se llaman los plaguicidas. Plaguicidas, de una manera muy genérica, se puede definir como aquel producto que se utiliza para eliminar plagas. Y las malezas en ese sentido son una plaga. Entonces, aquellos productos que se utilizan para eliminar malezas son plaguicidas herbicidas. Así también tú encuentras insecticidas, fungicidas, molusquicidas, en fin. Según la plaga que eliminan, es su clasificación. Existe una normativa bien establecida en Chile y eso lo lleva el Servicio Agrícola y Ganadero. Y dentro de esa normativa, para cada uno de los productos que se venden en Chile y que se utilizan, existe un etiquetado que refleja las restricciones que debe tener ese producto. Dentro de las restricciones también están las medidas de seguridad. Perdón, además de las restricciones están las medidas de seguridad. Y para cada producto se va a expresar cuáles son las medidas de seguridad que tienen que ser seguidas para manipular y para utilizar esos productos. Puede ser que sea solamente utilizar elementos de seguridad como guantes, botas, a lo mejor gafas protectoras, mascarilla con filtros adecuados para el producto, pero también en caso de ser necesario, y esto viene de la evaluación de riesgo que se hace de cada producto, te pueden exigir que tú utilices un equipo de protección personal o un traje de estos así como medios de astronauta, ¿no es cierto?, muy hermético, muy impermeable, y que esa sea la única manera que se te permita utilizar el producto.
¿ya? Vuelvo a insistir que en el caso de los herbicidas en general se consideran un riesgo un poco más controlado, porque además hay que considerar que los herbicidas tienen mecanismos de acción que no son compartidos por los vertebrados, por los humanos como nosotros, por los mamíferos, ya porque las malezas son plantas y las plantas tienen vías bioquímicas sobre las que actúan los herbicidas que no son compartidas por los seres humanos. Por ejemplo, nosotros no hacemos fotosíntesis. Entonces ahí habría un poquito de especificidad. Eso no quiere decir que los productos no sean, por ejemplo, irritantes gástricos, porque además están formulados con surfactantes y otro tipo de productos que pueden causar intoxicaciones que llevan a estas manifestaciones que yo describí al inicio, gastrointestinales, ¿ya? Y eso es producto de la irritación del tracto gastrointestinal que lleva a náuseas, vómitos, diarrea, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno compara con insecticidas, que son aquellos plaguicidas que están destinados a eliminar insectos, claro, los insectos son animales y con ellos sí compartimos vías bioquímicas sobre las cuales actúan los plaguicidas y ahí las intoxicaciones son severas y te pueden llevar a la muerte. La mayoría de los insecticidas son neurotóxicos. Fernanda, ¿y qué pasa con el consumidor? Por ejemplo, alguien que quiere aplicar este herbicida en la maleza, no sé, en el patio, en el pasto, que lo quiere hacer como un poquito más artesanal, quizás no profesional. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque estábamos hablando de los trabajadores, pero mucha gente también lo hace en su casa, el utilizar estos productos. ¿Tú dirías que es lo mismo en el fondo de los guantes y todo lo que sale en el etiquetado de estos productos que hay que hacer? Por supuesto. Todos los productos plaguicidas, como te decía, para ser vendidos en Chile tienen que seguir una normativa estricta de cómo se, digamos, del etiquetado. El etiquetado no solamente contiene la formulación del producto, sino que te tiene que reflejar todas las medidas de protección que tienen que ser utilizadas, pero además cuando uno usa un plaguicida, fijarse que tiene que venir una franja de un color determinado. Si la franja es roja, significa que el producto es extremadamente tóxico. Si la franja es amarilla, el producto ya tiene una toxicidad más moderada. Y si la franja es verde, posiblemente el producto no represente un riesgo bajo las condiciones estándares y de cuidado de uso. Entonces, claro, el llamado es a leer muy bien la etiqueta y seguir exactamente las instrucciones que ahí ocurren. Otra cosa que se puede hacer para evitar intoxicaciones accidentales en la casa es siempre mantener los productos, y esto no solamente para los plaguicidas, sino que también para una serie de otros productos que utilizamos en la casa a nivel doméstico, como productos de limpieza, por ejemplo, que es siempre mantener el producto en el envase original, ¿ya? Muchas veces las personas, por las razones que tengamos, cambiamos el producto, lo ponemos en una botella de alguna bebida, por ejemplo, o lo dejamos en una botella, en un frasquito transparente sin ninguna marca, sin nada que lo identifique. Y esa es una situación de riesgo porque puede venir otra persona que no sabe que tiene ese envase nuevo y a lo mejor olerlo o confundirlo con otra cosa y utilizarlo de mala manera. Entonces, cuando estamos utilizando este tipo de productos en la casa, por supuesto que hay que tener todas las medidas, ¿no es cierto? Usar guantes, mascarillas si es necesario, siguiendo las medidas explicitadas en las etiquetas, pero también tener el cuidado de mantenerlas alejadas del resto de la casa o en un lugar que esté muy bien guardado, digamos, que no vayan a ocurrir accidentes solamente por una equivocación. Claro. Fernanda, muchas gracias por conversar con nosotros y también darnos estos consejos para tener algún tipo de prevención con estos herbicidas. Fernanda Cavier es doctora en toxicología de la Universidad de Valparaíso. Gracias, Fernanda, que estés bien. No, muchas gracias a ti. Adiós. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en Vivir Mejor.